Hola a todos, bienvenidos a su podcast Dos Voces, una Verdad. Qué bendición que nos acompañen hoy. En este espacio queremos crecer juntos en la palabra de Dios y hablar de cómo vivir la fe cristiana en lo práctico. Como lo hemos estado viendo, hoy vamos a continuar en nuestra serie 10 historias de gracia. La verdad es que el episodio de hoy es bastante bello. Estaremos hablando de un personaje bellísimo, ¿cierto, Angie? Y el personaje que queremos abordar el día de hoy es Nehemías. Así que, Angie, cuéntame, ¿qué es lo que tú has estado estudiando respecto a Nehemías? Muchas cosas, hay mucho que aprender de Nehemías y algo antes de darles como el contexto que solemos hacer en esta serie de 10 historias de gracia era que llegamos a la mitad. Creo que ha sido una bendición todo este recorrido y ahora llegamos a este último personaje del Antiguo Testamento que queremos tratar en esta serie y para nosotros entonces es un capítulo muy significativo. Comenzando ahora sí con el contexto de Nehemías. ¿Quién es él y bueno, por qué lo vamos a ver? Tenemos que Nehemías era el copero del rey Artajerjes y de hecho su nombre es bastante hermoso porque ya ustedes saben que nos encanta esto de los nombres y cuando vamos a ver qué significa Nehemías, significa Dios consuela. La vida de Nehemías era una vida muy cómoda. Siendo el copero del rey, pues daba demasiados beneficios y le daba también un estatus entre la sociedad e incluso como esclavo, por así decirlo. Y ahí es donde Dios, en medio de su comodidad, va a estar haciendo que Nehemías se incomode y lo va a conducir a Jerusalén para que reconstruya las murallas y con ayuda de un gran compañero, ese es otro libro que también está en la palabra Esdras, van a reconstruir el templo. Entonces, Nehemías, aparte de ser un copero, veíamos que es el reformador social, religioso y moral del pueblo de Israel. Luego vemos que todo Nehemías nos relata una y otra vez y empezamos a ver si realmente estudiamos la palabra porque toda como interconectada una cosa con la otra. Vamos a notar que tanto Nehemías está cumpliendo profecía que anteriormente había dado Zacarías y también el profeta Daniel. Es maravilloso el hecho de empezar a ver cómo el Señor entreteje su historia de una manera tan providencial. El pueblo de Israel obviamente no solo estaba exiliado, sino que se había desviado su corazón obviamente del Señor y habían perdido identidad. Y eso es lo que Nehemías, comisionado por el Señor, va a empezar a volver a traer. Entonces, realmente vemos la historia de Nehemías y vemos que es una historia que a pesar de que está llena de llanto, quizás de dolor, también está llena de oración y de un llamado a levantarse, a actuar. Y es lo que queremos como resumirle para que empecemos a ver un poquito qué va a pasar con estos eventos que nos van a empezar a hacer notar que Nehemías no solo tiene una fe que cree en el Señor, sino también una fe que actúa. Exactamente, Angie, es que Nehemías es un personaje que nos muestra muchísimo la fe y las obras, ¿no? Tal cual como Santiago lo dice. La fe sin obras es muerta. Y entonces Nehemías tiene fe y su fe es precedida por obras. Y me gustaría resaltar unas palabras clave, 3 palabras clave que encontramos en el libro de Nehemías antes de pasar a los eventos que justamente serían reconciliación, restauración y reconstrucción. Son 3 palabras que por favor tengamos siempre presentes ahora que vamos a comenzar con Nehemías, ¿sí? Entonces, como primer suceso destacado en la vida de Nehemías, justamente tú ya lo habías mencionado, Angie, y es esta parte de Nehemías abandonando su comodidad. Pero es ahí donde podemos preguntarnos, ¿qué es lo que hizo que Nehemías quisiera abandonar su vida cómoda en Persia? Y me gustaría citar Nehemías capítulo 1 versículo 4. Nehemías está oyendo unas palabras respecto a la gloria pasada del pueblo de Israel, respecto a cómo fue destruida la ciudad, y entonces dice el versículo 4, cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Hice duelo algunos días y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Entonces podemos ver que la motivación de Nehemías en un inicio es justamente el ver la ruina, la destrucción en Israel, en Jerusalén, y le da este dolor espiritualmente hablando y también emocionalmente hablando. Como tú decías, pues Nehemías era parte del pueblo, ¿no? Entonces podemos ver justamente que Nehemías es
impulsado por el Señor. Es Dios quien despierta en el corazón de Nehemías este impulso de poder ir a la ciudad, restaurar la ciudad, etcétera, etcétera. Vamos a estar hablando de eso más adelante, así que no quiero abundar mucho en ello. Pero el Señor es quien le da a Nehemías esta clave de poder ayudarlo para que él pueda despertar y ver el sufrimiento de su pueblo, de aquellos que Dios quiere llevar una vez más a Jerusalén. Y es así que podemos ver cómo Nehemías es sacudido por el Señor y le da esta misión tan importante, que es un trabajo enorme, una labor difícil, pero Dios ya tenía su mano y su visión puesta sobre Nehemías para ayudarlo, para llevarlo a cumplir este objetivo. Y la reacción de Nehemías es únicamente depender completamente en humildad del Señor para poderlo conseguir. Citando un poco la Biblia, podemos leer en Nehemías capítulo 2, versículos del 1 al 3, que nos dice: aconteció que en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, estando ya el vino delante de él, tomé el vino y se lo di al rey. Yo nunca había estado triste en su presencia, así que el rey me preguntó: ¿por qué está triste tu rostro? Tú no estás enfermo. Eso no es más que tristeza de corazón. Entonces tuve mucho temor y le dije al rey: viva para siempre el rey. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, lugar de los sepulcros de mis padres, está desolada y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Y vaya, este es el inicio de esta grande historia, ¿cierto, Angie? Y tú me platicabas cuando hacíamos este estudio un detalle bastante interesante respecto al versículo, porque Nehemías dice que tuvo miedo, y es justamente este punto de que no podía estar triste delante del rey, porque en algunas culturas eso era pena de muerte, ¿cierto? Pero es hermoso ver cómo en este inicio Nehemías es bendecido y llevado por Dios, incluso con los materiales para restaurar la muralla de Jerusalén. Algo hermoso. Es asombroso eso, Jos, porque, bueno, Dios quiere interrumpir un poco la historia de Nehemías y decirle, llamar su atención hacia lo que realmente era su propósito de vida, por lo cual el Señor quizás lo había permitido tener ese acercamiento con el rey siendo un copero, pero las cosas son tan fáciles, o sea, es como, bueno, ay, sí, Nehemías, ve y reconstruye Jerusalén, ve y cumple lo que Dios quiere. No, realmente la historia de Nehemías nos demuestra que el llamado del Señor no siempre es fácil. Lo que Dios pone en nuestras vidas delante de nosotros muchas veces van a ser retos y van a ser circunstancias desafiantes. Y era lo que Nehemías tenía en su vida, unas circunstancias desafiantes y complicadas una vez llega a Jerusalén. Parecía que todo iba súper bien, Jos. Lean el libro de Nehemías y van a ver, no, todo marcha derechito, derechito básicamente. Pero luego, ¡pum!, llegamos a ese punto donde Nehemías se encuentra teniendo que soportar con paciencia y confianza en el Señor una oposición constante. Bueno, ¿de parte de quién? De personas que realmente no tenían nada que ver con el pueblo de Israel, pero querían como meterse en los asuntos. Si revisamos un poco Nehemías capítulo 4, versículos de 7 al 8, dice la palabra del Señor. Cuando Sanballat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod se enteraron que continuaba la reparación de las murallas de Jerusalén, que las brechas comenzaban a ser cerradas, se enojaron mucho y todos ellos conspiraron juntos para venir a luchar contra Jerusalén y causar disturbio en ella. O sea, Nehemías una y otra vez vamos a ver que a lo largo de toda esta narración enfrenta oposición. Pero Dios no iba a dejar avergonzado a Nehemías. Dios, a quien llama, obviamente capacita, y es algo que hemos mencionado demasiadas veces aquí. Así que Dios le da a Nehemías algo que cuando tú lees el libro, Jos, te quedas asombrado porque vemos un corazón resiliente y un corazón que sabe fortalecerse en el Señor. Va directamente a la fuente y aunque puedes sentir temor, porque te digo que a veces nuestros corazones pueden sentir miedo por muchas cosas, pero aún así, con todo y ese temor, no deja que eso lo domine.
No deja que eso lo obstaculice, no deja que eso lo detenga de lo que Dios lo ha llamado a hacer. Al contrario, Nehemías confía, ora y persevera, continúa. Es esa resiliencia de me caigo y vuelvo y me paro porque sé que el Señor va a estar conmigo. Entonces, esa ilustración de reconstruir el templo y las murallas, regresar la identidad del pueblo judío a sí mismo, todo ese trabajo a veces es como una simbología de cómo Dios nos llama también a todos sus hijos a edificar el reino de los cielos y a participar en la obra del Señor. Y aunque el reto es gigantesco y vamos a enfrentar demasiadas cosas siendo hijos de Dios, aún así Dios nos manda a poder encontrar nuestra fortaleza en Él. Y Dios nos va a dar la paciencia suficiente como se la dio a Nehemías para poder soportar. Algo que notábamos, Jos, es el hecho de que el Señor no quita la dificultad de la vida de Nehemías. A veces oramos, Dios, quítame esto, quítame lo otro, pero bueno, ¿y si el Señor no quiere? ¿Y si el Señor quiere usar eso para ayudarnos a resistir, para ayudarnos a luchar? Entonces, ¿podemos enfrentar oposición? Claro que la enfrentaremos, pero el creyente debe de perseverar confiando en el Señor. ¿Cierto, Jos? Amén, amén, o sea, todo perfectísimo y es importante porque somos humanos y como humanos podemos tener miedo, podemos cansarnos, podemos desanimarnos y es lo que Nehemías estaba viendo en el pueblo. Nehemías estaba enfrentando a estas personas que se les oponían, estaba también viendo lo difícil de la labor, o sea, imaginemos el suceso. La muralla había sido destruida, la ciudad había sido desolada y llevaban mucho tiempo sin habitarla, o sea, no había alguien que de alguna manera poco a poco fue reconstruyendo, estaba desolado. Y Nehemías tenía que levantar todo eso desde cero. Y sumado a eso estaba esta gente, ¿no? Que se les oponía, o sea, el pueblo estaba cansado, con miedo, que los había invadido ante las circunstancias. Pero, ¿qué es lo que queremos resaltar en Nehemías? Que Nehemías fue un líder usado por Dios claramente, que guió al pueblo al arrepentimiento y todo esto únicamente apelando al carácter de Dios. Pero antes de ir a hablar sobre el carácter de Dios en Nehemías, debemos de entender que Dios capacitó, como bien decía Sanji. Es importante esto porque hay veces que nos podemos desanimar y decir, ¿cómo voy a hacerlo? ¿Cómo puedo decirlo? Pero debemos de entender que si Dios nos ha llamado a algo, Él nos da la capacidad para hacerlo. Por algo estamos aquí tú y yo, ¿no, Angie? Hoy. Porque el Señor es quien capacita, es Él quien nos da la gracia, los medios para lograrlo. Y a Nehemías lo convirtió en un buen líder. Le enseñó a inspirar al pueblo por medio de la palabra del Señor y a guiarlos para poderse arrepentir y poder hallar perdón de parte del Señor. Y es importante que entendamos esta deuda que tenemos para con Dios, la culpa que tenemos por nuestro pecado, por nuestras faltas, así como el pueblo estaba en el exilio por culpa de su pecado. Nehemías les muestra que ese es el error que habían cometido, que esa es la deuda que tienen para con Dios, que esa es la culpa que tienen delante del Señor, y los lleva al arrepentimiento para poder ver al Señor de la manera en la que se le había visto anteriormente entre el pueblo de Israel. Un Dios santo, reverente y que debe de ser obedecido, debe de ser glorificado. Y es aquí donde queremos profundizar en Dios, en su forma de ser, sus atributos, su carácter. ¿Cómo es Dios en Nehemías, Angie? Dios es demasiadas cosas en Nehemías y algo hermoso de lo que mencionabas en el anterior punto era el hecho de Nehemías una y otra vez, aunque el pueblo se encuentra desalentado, aunque el pueblo está bastante cargado, Nehemías sabe brindar ánimo no con palabras vacías, no con un coaching motivacional de tú lo puedes todo, vamos que tú eres lo máximo, no, sino que él va directamente a quien realmente podía alentar el corazón del pueblo. No era un aliento vacío, era una fortaleza interna y una confianza que no se puede expresar con palabras, que se tiene que experimentar. Ahora, ¿cómo el pueblo podía ver eso en Nehemías? Pues Nehemías desde el comienzo de la historia, Jos, tiene un corazón que realmente desea orar. Nehemías, a pesar de estar lejos de Israel, de Jerusalén, él aún así sigue orando y vemos que la oración de Nehemías es escuchada por Dios, todo porque él se humilló. Y es que eso es justamente lo que hacemos cuando oramos.
Cuando nosotros oramos, obviamente nos humillamos delante de Dios y le decimos, Señor, yo no puedo si tú no estás conmigo, si tú no me ayudas a continuar hacia adelante, si tú no eres quien realmente me da las herramientas que necesito para enfrentar esto que estás colocando delante de mí. Cuando vemos Nehemías capítulo 1, versículo 6, Jos, dice la palabra del Señor: que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para escuchar la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti día y noche por los israelitas tus siervos, confesando los pecados que los israelitas hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Nehemías es un hombre que sabe buscar a Dios en oración, que sabe entender que tiene que realmente reconocer con un corazón quebrantado, algo así como lo que decía el rey David: Jos, acercaos al Señor y derramad vuestros corazones delante del Señor, porque realmente hay ocasiones siempre en las que el Señor nos va a hacer notar: no vas a poder sin mí. Y Nehemías es una viva imagen de eso. Nehemías no hubiera logrado lo que va a lograr si Dios no hubiera estado con él y si él no hubiera sido el que produce en Nehemías esa necesidad de acercarse en oración. Entonces, qué más hermoso que en medio de nuestras circunstancias complicadas y las que incluso no son complicadas, dejemos de pensar que podemos asumir todo solos. No, eso simplemente nos traerá arrogancia y hasta quizás ruina, una vanagloria propia. Pero en cambio, cuando vamos en oración, le decimos: no yo, Señor, sino tú. Y eso nos hace mucho más humildes delante del Señor. Es la voluntad de Dios, al fin y al cabo, ¿cierto? Correcto, Angie, la voluntad de Dios siempre ha sido esa, el que podamos darle la gloria y quitemos al hombre del centro, porque sabemos que hoy en día vivimos en una sociedad antropocentrista, ¿cierto? O sea, en la que el hombre es el centro de todo. Todo gira a nuestro alrededor. Y Nehemías, si se hubiera puesto en esa forma de pensar, es de este modo que hubiera echado todo a perder. Porque imagínense si Nehemías hubiera visto todo desde yo puedo, yo lo hago. En primer lugar, estaba como temeroso de acercarse al rey y pedirle ese favor. O sea, desde ahí ya hubiera fallado toda la misión. Pero vemos que en medio de todo esto, Dios es un Dios que ama la alabanza, la pureza y la santidad de su pueblo, de sus hijos. Y esto es algo que nos debe quedar a todos nosotros muy, muy claro. Dios no comparte su gloria con nadie. Porque hay veces en las que decimos: sí, salió bien por mi capacidad, porque me esforcé, porque invertí tiempo. Y esto aplica para todo. No solo para las cosas que se hacen en la iglesia, para las cosas que se hacen hablando espiritualmente, sino para todo. Conseguir un trabajo, una buena calificación, lo que sea, está bien. Nos esforzamos, muy bien. Estudiamos, nos preparamos, lo que sea, pero Dios no comparte su gloria con nadie. Y vemos lo que hace Nehemías. Nehemías sabe que Dios es un Dios que ama la pureza, que es un Dios que pide santidad. Y eso lo hemos estado viendo desde varios personajes atrás. Es así que Nehemías nos muestra cómo la adoración hacia Dios, la obediencia, la lectura de la palabra, son cosas sumamente necesarias en la vida de todos nosotros como creyentes. Para citarlo únicamente, por favor lean Nehemías capítulo 9. Nehemías nos muestra de una manera perfecta lo que es la adoración a Dios, porque él pudo haberse llevado todo el crédito y decir: me esforcé, estoy luchando, mientras peleo, construyo, soy una máquina, ¿no? Pero no, Nehemías nos muestra que la adoración hacia Dios, la obediencia, la lectura de la palabra, son cosas vitales en la vida de un hijo del Señor. Y nos enseña una vez más que la verdadera restauración no es algo únicamente externo. Debe de ser algo espiritual, debe de ser algo que se manifieste en nosotros. Pero para ser restaurados, debe de haber algo, Angie. Cuéntanos, ¿qué es eso? Debe de existir reconciliación, Jos. No podemos realmente ser restaurados sin antes reconciliarnos. Y al inicio, Nehemías 1, como había ya leído anteriormente, Nehemías está confesando su pecado. Y una y otra vez a lo largo del libro es lo que él impulsa al pueblo que haga, que se reconcilien con el Señor. Nehemías sabía que no había otro camino. El pueblo había fallado, el pueblo había sido infiel y Dios les estaba dando oportunidades. Pero algo que no queremos que piensen es que, wow, Dios es un Dios de oportunidades y entonces no importa
todas las veces en las que yo la embarre, o bueno, no sé si esa palabra se usa mucho en otros países, pero en Colombia es como no importa las veces en que yo lo arruine, Dios tiene que igual ayudarme, ¿no? No, realmente no podemos ser como abusivos y abusar de la gracia del Señor que nos extiende en buscar la reconciliación con nosotros. En saber que nos quiere restaurar, que nuestras historias pueden estar muy rotas, que nuestras historias pueden tener muchos episodios tristes y lamentables, que nuestras historias pueden realmente haber estado apartadas totalmente del Señor o haberle sido infieles de una o muchísimas maneras, como en algún momento fue tanto la tuya, Jos, como la mía. Pero Dios es un Dios que reconcilia y sabe restaurar, sabe reconstruir y hacer una obra nueva sobre lo que está totalmente destruido. Y algo que hemos podido ver tanto en tu vida como en la mía, no hay cosa que el Señor no haya permitido que sea destrozada en nuestras vidas, que luego no nos haya hecho y ayudado a restaurar, que digamos, esto es una bendición. Realmente tiene sentido absolutamente lo que el Señor hizo y nos ha bendecido de grandes maneras. El Señor no nos quiere dejar allí, en enemistad con Él, y para eso buscábamos versículos en el Nuevo Testamento que nos ayudaran a entender un poco cómo Dios quiere que nos reconciliemos. Y ustedes saben que lo más importante es buscar esa paz con Dios, esa paz espiritual con el Señor. Y algo que nos llamaba mucho la atención era Colosenses capítulo 1, versículos del 21 al 22, donde el Señor nos dice: y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Entonces, ¿cómo podemos encontrar reconciliación? Una vez más, yo creo que eso ya es la respuesta de siempre en todos los episodios. Cristo. Ve a Cristo. Con su muerte, Él ha podido reconciliar lo que antes estaba en enemistad. Tú en este momento puedes encontrarte en enemistad, en rebeldía contra Dios, puedes encontrarte con una historia totalmente destruida, pero entonces el Señor ahora a través de Jesús quiere restaurar eso y presentarte santo, es decir, apartado, sin mancha y irreprensible, sin error, sin falla, totalmente restaurado. Así que viendo todo eso, encontramos que hay una absoluta belleza en el libro de Nehemías. Un corazón que ora, un corazón que sabe confiar, un corazón que es resiliente, un corazón que no teme ante las circunstancias, que sabe encontrar su verdadera fortaleza en el Señor. No necesariamente necesitaba tener todas las capacidades. Nehemías podría creerse muy incapaz, pero Dios era quien lo capacitaba, y Dios levanta a Nehemías para reconstruir todo un pueblo, toda una nación, y comenzar una obra donde obviamente Dios estaba siendo exaltado. Entonces vemos toda esta línea y todo ese resumen, y realmente esperamos que les haya gustado llegar hasta aquí, hasta este momento junto con nosotros. Gracias por acompañarnos, gracias por unirse a esta conversación. Ahora Jos y yo nos despedimos deseando que sus corazones ardan junto con nosotros mientras charlamos en el camino.